para aquellos miembros del comité que no nos pueden acompañar, para que también quede la sesión, para que ustedes también la puedan revisar después, cualquier cosa que no anoten. Y bueno, esto es para ustedes. Por favor, siéntanse cómodos de escribir en el chat, siéntanse cómodos de alzar la mano o abrir sus micrófonos, que este espacio es para ustedes. El Comité de Comercio Exterior lo lideran dos personas maravillosas, Ciro Bayona, de Bayona Cuervo y abogados, y también lo lidera Julieta Navarro de Agencia de Aduanas. Le paso la palabra a ellos dos para que presenten el tema y a nuestro invitado del día. Muchas gracias. Lina, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos los que ya han estado muy puntuales. Les agradecemos por la puntualidad para ingresar al comité, así nos da también tiempo para tener sacarle mayor provecho. Ciro, no sé si quieras adelantarte y presentar a Juan David también de paso. Claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la participación. Juan David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de hacer la introducción de nuestro invitado, pues quiero mencionar que nuestra colíder Julieta Navarro hoy se encuentra de cumpleaños. Entonces, para que le deseen un cumpleaños, un gran día. Muchas gracias, Ciro, muchas gracias. Feliz de acompañarlos hoy. Bueno, nuestro invitado de hoy es Juan David López, es un abogado de la Universidad de los Andes, cuenta con una especialización en la misma Universidad de Negocios Internacionales, tiene más de 7 años de experiencia brindando asesoría legal en empresas en materia de comercio exterior, logística, impuestos indirectos, derecho aduanero y cambiario, y actualmente es asociado de Pos Herrera Ruiz. Hoy, pues como bien lo dijimos en la convocatoria, vamos a hablar sobre el Plan Vallejo Express, que es un proyecto que ya tiene el gobierno nacional para como un mecanismo para la reactivación económica. Y digamos que nosotros como sector de comercio exterior y a todos los de la cadena de valor en este sector nos va a importar muchísimo para poderlo aplicar y poder tener en cuenta esto. Entonces, pues ya le doy la palabra a nuestro invitado, Juan David, para que por favor nos ilustres un poquitico en este plan y podamos también compartir varias preguntas al respecto. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a los líderes, a Julieta, a Gilma, a la AMCHA, muchas gracias por la invitación. A todos aquellos que están, ya somos 17 personas, muchas gracias, como decía Julieta, por su puntualidad. Un feliz cumpleaños a Julieta y no hay mayor regalo que hablar que de Plan Vallejo en una mañana tan fría como está en Bogotá. No está lo mismo en Cartagena, que está haciendo un frío horrible y no hay mejor charla que Plan Vallejo. No quisiera iniciar el Plan Vallejo sin antes hacer una cuña de 30 segundos y estando en un ambiente de comercio exterior que es el nuevo decreto de zonas francas. 20 segundos, el lunes expidió el decreto. Porque la norma está mala, exactamente. Pero, o sea, el lunes 15 de marzo se expidió el decreto 278, regula el nuevo régimen de zonas francas, aunque modifica el 2147, en mi opinión genera unas enormes modificaciones al régimen de zonas francas, entrará a regir desde el 30 de marzo de 2021, entonces se los dejo para que lo anoten, para que lo podamos discutir en otra oportunidad. Enormes oportunidades, disminuciones de inversión, posibilidad de hacer home office, contabilización de la inversión desde la solicitud de la zona franca ante el ministerio, reducción de tiempos. Son puntos muy interesantes de los cuales podemos hablar en otra oportunidad, simplemente para que lo tengan en cuenta. Hoy queremos, desde Pos Herrera Ruiz y agradeciendo de nuevo la invitación, hablar de uno de los mecanismos de la reactivación económica que ha manifestado el gobierno nacional, en parte por la emergencia económica que hemos vivido a raíz del COVID-19, y es el Plan Vallejo Express. El Plan Vallejo Express, como lo dijo el ministro en su momento, esto no es algo nuevo. El Plan Vallejo no es algo nuevo. Esto está casi desde los años 80
en donde el gobierno en su momento otorgaba unos incentivos a la importación de maquinaria con ciertos compromisos de exportación. Lo que se ha venido haciendo entre la DIAN y el Ministerio de Comercio es incentivar la masificación del programa, por eso mismo que, aunque lleva 40 años, muy pocas empresas o saben o conocen qué es el Plan Vallejo y cómo pueden acceder a él. Entonces, no quiero hablar del Plan Vallejo sin primero hablar, no quiero hablar del Plan Vallejo Express sin primero hablar del Plan Vallejo. Y rápidamente el Plan Vallejo es la importación temporal de materia prima, bienes intermedios, bienes de capital y repuestos que se empleen en la producción de bienes de exportación o la prestación de servicios de exportación. Es la posibilidad de importar grandes productos, maquinarias de alto valor para que en Colombia con estos productos se puedan realizar operaciones de exportación, bien sea de bienes o servicios. Entonces les quiero poner algunos ejemplos de los cuales nosotros manejamos en nuestro día a día y no conozco muy bien las empresas, pero más adelante podemos hablar, pero muchas empresas del sector agroindustrial utilizan este beneficio en la importación de maquinaria que está grabada con IVA y arancel para que con esa máquina puedan producir, sembrar, sí, realizar la producción de flores y exportarlas posteriormente. Muchos servicios, muchos servicios. Por ejemplo, en servicios de salud y ahora por la emergencia sanitaria, muchas empresas importan todo tipo de bienes siempre y cuando la exportación se dé una exportación de servicios. Esa es la esencia del Plan Vallejo. Importar para exportar. Y existen dos modalidades. Existen dos modalidades que yo creo que es muy importante que entendamos las diferentes modalidades porque no el que importa tiene que exportar. Y eso es uno de los puntos más importantes del Plan Vallejo. Existen dos modalidades. La modalidad directa, en la cual una empresa importa, produce y exporta. Es una sola empresa en toda la cadena logística. La modalidad indirecta es una persona importa, pero con esa maquinaria uno más produce y uno más exporta. En ese sentido, el que importa no siempre tiene que ser el que exporta. Eso lo que está permitiendo son cadenas de producción, más sinergias entre las empresas a efectos que podamos utilizar mayores sinergias entre las empresas que están en esta cadena de producción. Como ustedes lo deben saber, no existe un solo programa de Plan Vallejo. Desde hace varios años, el ministerio ha implementado diferentes programas y cada programa tiene su beneficio y sus requisitos de exportación. Hago el recordatorio, todavía no estamos en Plan Vallejo Express. Estos son los programas de Plan Vallejo que están a la fecha y que no están suspendidos. Ya vamos a ver que estos dos programas de Plan Vallejo y Plan Vallejo Express coexisten y las empresas pueden utilizar o bien las dos o una o la otra. Entre ellas están, y los programas que más nos interesan en esos momentos son materias primas e insumos, bienes de capital y repuestos, servicios y reposición. Estos son los 4 tipos de programas que están en el Plan Vallejo. Voy a dar algunos ejemplos. En materia de servicios, las empresas importan maquinaria para que con esa maquinaria puedan producir servicios y exporten esos servicios al exterior. Un ejemplo, servicios portuarios. La importación de grúas, de puentegrúas, de todo tipo de necesidades en maquinaria para puertos que son usadas a efectos de exportar los servicios de puertos a empresas extranjeras. Por ejemplo, materias primas e insumos. El caso más claro, agroindustria. La importación de maquinaria para la producción, siembra, cosecha de agro, con el fin de que esos productos sean exportados. Bienes de capital y repuestos. Toda maquinaria que pueda ser utilizada aquí en Colombia, diferente al sector minero y energético, con el fin de que con esos productos se puedan realizar la exportación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuál ha sido la queja de muchas de las empresas en los últimos años? En materia de primas e insumos,
en muchos de los programas que hemos visto, por ejemplo, en la agroindustria, el compromiso de exportación es del 100% del importado. Y doy el ejemplo. La máquina que yo importé cuesta $1 millón. El compromiso de exportación es de $1 millón. Y eso puede generar algunas complicaciones para las empresas de exportar el 100% de la máquina que yo estoy importando. En bienes de capital y repuestos, me voy a centrar en estas dos. El 70% de los aumentos de producción por unidad y en otras oportunidades es el 1.5 veces el valor del cupo utilizado. Entonces, estamos hablando del 150% del valor que yo estoy importando. Claramente, ¿cuál es el beneficio? En la mayoría de los beneficios está o el no pago de tributos aduaneros o la suspensión de los tributos aduaneros mientras que dure el programa del Plan Vallejo. Entonces es un ahorro en caja directo por un periodo que corresponde a la depreciación de la maquinaria, puede ser hasta un periodo de 10 años en el régimen aduanero, la depreciación de las máquinas puede dar hasta 10 años. Entonces es una suspensión de los gravámenes arancelarios hasta un periodo máximo de 10 años. Es un ahorro en caja importantísimo, siempre y cuando se supedite a que las empresas puedan realizar los compromisos que van a depender del programa, que pueden llegar hasta el 1.5 veces del valor del cupo utilizado, hasta el 150% de las importaciones que yo hago a Colombia. Y en servicios estamos hablando de lo mismo, no se paga arancel, el IVA es suspendido por el término del beneficio, pero el compromiso es 1.5 veces del valor utilizado. Entonces, de nuevo, existen unos programas que benefician a las empresas en la suspensión de los tributos, a veces no pago, pero sí suspensión, con el compromiso de exportar hasta, dependiendo del programa, hasta el 150%. Y estamos en una emergencia económica en donde el gobierno nacional se dio cuenta por las pocas solicitudes que han surgido del Plan Vallejo, en donde si el compromiso o si el objetivo del gobierno es fomentar las exportaciones, el Plan Vallejo no era un beneficio, no terminaba siendo un beneficio. ¿Por qué? Porque las empresas están en unas condiciones en donde por la emergencia económica no han podido exportar. No están pudiendo exportar, se les está reduciendo su oferta, entonces necesitan buscar otras opciones para continuar esta potencialidad de exportar, pero no tener estos compromisos que están a la fecha. Por ende, el 18 de octubre de 2020, eso es una norma muy reciente, que fue reglamentada hace muy poco, pero llevamos más de 3 meses en donde esto se ha reglamentado, expidió el decreto 371 de 2020. Y lo primero que uno ve cuando uno revisa este artículo es eficiencia. Normalmente un decreto tiene 50 artículos, 60 artículos. Por ejemplo, el decreto de zonas francas tiene 60 páginas, más de 70 artículos. Aquí lo que nosotros vemos es una eficiencia de reducir y tratar de armonizar y ser muy eficientes en la forma en que estamos tratando este beneficio a 13 artículos. En 13 artículos el gobierno tomó la determinación de reducir los compromisos que ya estaban. Y eso es muy importante porque eso no es un nuevo beneficio. Eso no es algo que empiece de cero. Aquí lo que hizo el gobierno fue modificar, trabajar sobre algo que ya estaba viniendo trabajando. Entonces, con base en esos 3 artículos, se determinó, entre otras, y ya los vamos a ver, ciertos beneficios para los 3 programas y la reducción de los compromisos para que las empresas puedan decir, ese es el programa para mí. Quiero exportar, pero necesito el incentivo para exportar. Necesito maquinaria que no se produce en Colombia, necesito importar esa maquinaria, no tengo el efectivo en esos momentos para pagar un 19%. Es decir, son 700, una maquinaria de $1 millón son $200.000 que me estoy ahorrando. Siempre y cuando claramente exporte, pero los compromisos se me reducen de la exportación. Ya los vamos a ver. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo primero que queremos decir? Eso es una medida transitoria. Eso no es un decreto que va a estar de forma definitiva, sino es temporal. Va desde el 18 de octubre de 2020 hasta el 18 de marzo de 2022. Ustedes tienen 1 año y medio para poder realizar la solicitud
y poder tener este beneficio, pero no va a ser de forma indeterminada. ¿Quiénes pueden acceder? Cualquier persona natural, persona jurídica, asociaciones empresariales, consorcios y uniones temporales que pretendan realizar o que realicen operaciones de importación y exportación de bienes o servicios en desarrollo de un programa del Plan Vallejo. Cualquier persona puede aplicar. Ese es el resumen. Cualquier persona puede aplicar. No tiene que ser persona jurídica. Puede ser una persona natural que haya tenido una empresa en el exterior que sea un cliente y de la cual se necesite la importación de maquinaria para exportarle a ese cliente en el exterior. Es aplicable a cualquier sector de la economía, salvo el minero energético. Cualquiera. Y esto es importantísimo, porque no se está limitando y muchas veces el gobierno nacional lo limita, pero efectivamente para ese programa dice cualquier sector de la economía, salvo el minero energético. Si son del servicio, si son de agro, si son industrial, les sirve, les aplica. Si están pensando, si ustedes como empresa están pensando en importar maquinaria para exportar, piensa en el Plan Vallejo Express. Piensa en el Plan Vallejo Express. ¿Por qué? Porque es una reducción del casi 22% de impuestos que usted debería pagar en esos momentos. Y las empresas en esos momentos están buscando eficiencias. Cómo reducir el pago de impuestos, cómo diferir el pago de impuestos, cómo mejorar mi caja que tengo en la sociedad. Plan Vallejo Express. ¿Y qué es lo novedoso? Porque nosotros llevamos trabajando 7 años o yo llevo trabajando 7 años con la empresa de Plan Vallejo y las solicitudes pueden durar hasta 8 meses. Una empresa puede durar 8 meses solicitando Plan Vallejo. Y es difícil que una empresa suspenda sus importaciones, sus operaciones por 8 meses. Eso cierra un negocio. El gobierno nacional lo que dijo es, en 15 días calendario, en 3 semanas, el ministerio tiene que resolver la solicitud. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Perdón. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hemos estado en varias charlas con el gobierno nacional y el gobierno nacional dice, sí, son 15 días, pero ojo, 15 días si ustedes tienen la solicitud correcta, completa, si no existe ningún requerimiento, si ustedes están verificando completamente los requisitos para acceder al Plan Vallejo. Y muchas empresas, como están viendo que la palabra se llama Express y que efectivamente son 15 días para que el gobierno tome una decisión, están realizando las solicitudes o de forma incompleta o con errores, y esos errores conllevan a que ya no sean 15 días, sino 3 meses. Entonces, la recomendación que nosotros tenemos es revisen muy bien, ya les vamos a dar cuáles son los artículos, cuáles son las normas, revisen muy bien, pero cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. Aquí no es que hay que contratar al... Claro, felices de trabajar con ustedes, pero no es necesario contratar a un experto para poder revisar uno a uno los artículos. Y el gobierno dice, por favor, revisen muy bien las normas a efectos de que los 15 días no se vuelvan 3 meses. Finalmente, existe una reducción de los compromisos de exportación y la reducción de los tiempos de la evaluación de la solicitud. Ya vamos a ver qué significa eso. Gilma, no sé cuánto tiempo tengo. Vas bien, tranquilo. Muy tranquilo, bien. vas bien. Está muy interesante. Dale. Bueno, entonces ya vamos a ver que como les he dicho, existe un beneficio, pero existen unos compromisos y esos compromisos se tienen que demostrar en lo que se llama estudios de demostración. Ya vamos a ver qué significan los estudios de demostración, pero los estudios de demostración han sido muy complicadas para las empresas. No sé si existen aquí empresas que tienen Plan Vallejo, pero nosotros como abogados no nos enfocamos tanto en la solicitud, sino en la terminación. Eso es algo que es nuestro día a día y es cómo le resolvemos estos problemas a las empresas, porque el problema aquí es
las empresas tienen un periodo, como le expliqué, el beneficio es hasta la depreciación de la mercancía, que puede ser de las máquinas, que puede ser hasta 10 años. ¿Cómo demuestro al ministerio que yo sí exporté por 10 años? A través de las facturas comerciales. ¿Cómo puedo lograr la verificación de las facturas a 10 años? Muchas empresas no los tienen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todos esos documentos soporte que verifiquen que efectivamente yo exporté el compromiso al cual yo dije que es o el 100% o el 150%, dependiendo del programa. Debo tener todos los documentos soportes, todos los documentos soportes que demuestren que yo efectivamente exporté. Y bueno, aquí me quiero centrar. Aquí me quiero centrar porque para los 3 programas que son los más importantes, el Ministerio de Comercio dijo, voy a reducir los compromisos y voy a aumentar los beneficios. ¿Eso en qué se traduce? Para materias primas e insumos, importación temporal sin el pago de tributos aduaneros de materias primas e insumos que sean utilizados para producir bienes destinados a la exportación. Doy un ejemplo. Importo materia prima, importo plástico del exterior y con ese plástico no pago IVA, no pago arancel y con ese plástico hago una botella. La botella la tengo que exportar. ¿Qué es lo que dice? Antes yo tenía que exportar el 100%. Entonces, yo traía el plástico y yo tenía que exportar el 100% de las botellas. Ahora lo que dice el nuevo decreto es, traiga el plástico, haga la botella y exporte el 60%. El 40% lo puede destinar para el mercado nacional. Entonces, reducción del 40% de los requisitos. Importantísimo. Importantísimo porque puedo ya no solo tener un foco en el exterior, sino un cliente en el exterior, sino que puedo destinar mis productos no solamente para el exterior, sino para el mercado nacional. El plazo de demostración. El plazo de demostración es desde cuándo tengo yo para demostrar que exporté el 60%. ¿Qué plazo tengo yo para demostrarlo? 18 meses. Es así, 18 meses, eso no es nada, 18 meses. En 18 meses, en año y medio, yo tengo que entregarle al Ministerio de Comercio un estudio en el cual se detalle que yo exporté el 60% de las materias que yo importé a través de las facturas comerciales. A través de las facturas comerciales. Y uno de los puntos más importantes, en el régimen de Plan Vallejo, esa mercancía, esa materia prima que yo traía al país, no la podía nacionalizar. Es una materia prima que yo tenía que ensamblar, producir y exportarla. No la podía dejar en el mercado colombiano. Si la dejaba en el mercado colombiano y la nacionalizaba, me generaba una sanción importantísima, grandísima. Con este nuevo decreto, yo puedo nacionalizar la mercancía y los insumos. Eso es importantísimo. ¿Qué significa? Que voy a tener que pagar IVA sobre esos productos y probablemente arancel si es que lo tiene, salvo que pueda acreditar origen a través de uno de los tratados de libre comercio. Pero ya puedo nacionalizar esos insumos, esa materia prima, sin pagar sanciones y sin que se tenga como sin que sea una sanción para mí. Ese es el primero. El segundo, bienes de capital y repuestos. Importación temporal de bienes de capital. Eso es para que por favor tengan en cuenta los bienes de capital. Capítulos 84, capítulos 85. Se me está escapando uno, si no estoy mal es el 86 y el 90 del arancel de aduanas. Y sus repuestos que se destinen a la instalación, ensanche o reposición de las unidades productivas que hayan de ser utilizadas en el proceso de producción de bienes de exportación o de servicios directamente vinculadas a la producción o exportación de bienes agrícolas. En su momento, y de nuevo, no es que este haya derogado el Plan Vallejo que está. Con el Plan Vallejo anterior, que no es Express, existe una
compromiso de exportación del 70%. ¿Sobre qué? Sobre esos aumentos de producción. Con estos bienes de capital, yo debo aumentar la producción. Y bajo este escenario, bajo el escenario anterior, tenía que exportar el 70% del aumento de producción que yo hacía. Ahora es el 50%. Entonces, ya no tengo que, es un beneficio del 20%, en donde esos aumentos no es el 70%, sino el 50%. El otro 50% lo puedo destinar al mercado nacional. Y finalmente, materia de servicios. En materia de servicios, se puede importar de forma temporal sin el pago de tributos aduaneros. Esto es un pago diferido. Todo tipo de bienes con el objeto de ser utilizados en un proyecto de exportación de servicios. Ya vamos a ver un poquito más de servicios porque es un tema muy interesante y es que los servicios desde el 91, desde 1991 hasta la fecha, su concepto se ha generalizado y se han producido, se han creado más servicios de lo que eran antes. Entonces, el ministerio le ha tocado adaptarse, generar nuevas resoluciones que permitan aumentar la posibilidad de prestación de servicios y de exportación de servicios. ¿Qué es lo que pasa? El 1.5% de los servicios lo podían hacer, ¿quién? Las grandes empresas. Exportar el 150% del valor que yo importo es algo que muy pocas personas pueden hacer, muy pocas empresas pueden realizar. ¿Qué es lo que dijo el Ministerio de Comercio? El compromiso en el Plan Vallejo Express se reduce de 1.5 a 1. Entonces, ya no tengo que exportar el 150%, sino el 100%. Y además, si se aumenta el número de empleos que tenían en el 2019 a la fecha en materia de servicios, se puede exportar el 0.5, el 50%. Entonces, yo traigo una máquina yo envío $1 millón, de mi $1 millón y yo tengo que exportar $500.000. Entonces, vean la importancia, desde el 150% hasta el 50%. Esto ha generado algunos retos, porque como ustedes saben, parte de los problemas de la emergencia económica ha sido el nivel de desempleo. Y con el nivel de desempleo, las empresas están diciendo, el aumento que yo debería hacer si soy una empresa de servicios no debería ser tan alto y aún así deberían darme el 50% del requisito de exportación. Eso es algo que está en discusión con el Ministerio de Comercio. No tengo la respuesta en esos momentos, pero es algo que yo sé que el Ministerio está evaluando. ¿Por qué? Porque muchas empresas necesitamos más empresas exportadoras de servicios. Estamos exportando muchos bienes y pocos servicios. Entonces, el Ministerio de Comercio tiene esto en cuenta y está revisando cómo puede fomentar la exportación de servicios a través del programa de Plan Vallejo. Espero que cuando nos volvamos a ver ya les pueda tener una respuesta frente a si existe una disminución del aumento de los empleos y la posibilidad de exportar al 50%. Pero en resumen, esos son los 3 beneficios que trae el Plan Vallejo. Con esos 3 beneficios ustedes pueden acogerse en esos momentos a estos beneficios y realizar una disminución del compromiso de las exportaciones que tienen otras empresas que llevan 20 años en esto. Y como les decía, específicamente en servicios en Plan Vallejo, vean la importancia. En cuanto a los bienes susceptibles de importarse, al amparo del Plan Vallejo se definió una lista de productos para cada subsector, ya los vamos a ver, ampliando el beneficio de 637 a 1.194. ¿Eso qué significa? Que en su momento solamente podía importar 600 productos, 600 bienes para poder exportar servicios. Ahora puedo hacer 1.194. Recomendación: revisemos muy bien si lo que ustedes van a importar está amparado en Plan Vallejo. No todos los bienes están amparados en Plan Vallejo. Hay que revisar cuidadosamente cuál es esa mercancía que ustedes quieren importar para que con esa mercancía ustedes exporten servicios. Si su mercancía no está en la lista de Plan Vallejo, se pueden revisar otras eficiencias como tratados de libre comercio, como operador económico autorizado, como régimen de zonas francas. Pero el Plan Vallejo, de nuevo, lo importante es verificar 1.194 productos no es una cifra inferior y conozco muchas empresas que lo hacen. Entonces, de nuevo, revisar muy bien cuáles son esos productos que pueden importar para que luego exporten servicios. Y algo muy importante,
antes se podían exportar 55 servicios. Ahora se pueden exportar casi el doble, 95. ¿Y qué ha dicho el Ministerio de Comercio? Antes este aumento de servicios debía darse por decreto y los decretos debían ser firmados por 2 ministros y el presidente de la República. Ahora es por resolución. Entonces, un ministerio con un ministerio es suficiente. Y lo que están diciendo desde el Ministerio de Comercio es, si usted tiene un servicio del cual no esté en esos 95, dígamelo, lo necesito saber. Y evaluamos si lo incluimos dentro del Plan Vallejo. Algunos tipos de agrupaciones son turismo, servicios de educación, servicios de salud, servicios de construcción, suministro de electricidad, servicios portuarios. Son 95. Servicios odontológicos. Son muchos. Los generales están, si existe, por ejemplo, servicios de software, servicios de tecnología. Entonces, estos tipos de empresas necesitan una infraestructura adecuada para la prestación de servicios. Si ustedes son empresas de servicio, tienen la intención de exportar y en esos momentos quieren ahorrar, quieren cuidar su caja, pensemos en Plan Vallejo, porque con el Plan Vallejo ustedes pueden importar los equipos que ustedes necesitan, buscar, potencializar, exportar sus servicios y no tener que pagar IVA ni arancel por un periodo de 10 años. En 10 años eso será otra historia. Y no me quiero detener mucho en cuáles son los requisitos para acceder al Plan Vallejo Express. Pero lo primero, están acá, artículo 19 y artículo 20, decreto 285-2020. Ahí encuentran todos los requisitos para poder acceder al Plan Vallejo Express. Entonces, no, vamos a ir por los más importantes, pero que les quede y que lo puedan anotar. En estos 2 artículos están todo, y por eso lo digo, no necesitan una persona que les esté confirmando cuáles son los artículos y cuáles son los requisitos, porque aquí están, artículos 19 y artículos 20. Y quiero revisar 5 puntos muy rápido. El primero es el más sencillo, estar domiciliados en Colombia. No puede ser una empresa extranjera, puede ser una sucursal, pero necesita tener dentro de su objeto social las actividades para las cuales se solicita la autorización. Entonces, pues dentro del objeto social tiene que decir que necesita exportar, o bienes o servicios. Y lo segundo y más importante es que los socios y los accionistas de la sociedad no pueden haber representado a sociedades que se les haya cancelado un programa de Plan Vallejo. Eso es lo primero. Tener certificado de existencia de representación legal, si es persona jurídica, RUT, si es persona jurídica o natural, tener un objeto social que les permita importar y exportar, y que los socios y accionistas no tengan ningún problema en cuanto a la cancelación de Plan Vallejo. El segundo, y esto es muy importante porque en estos momentos las empresas no tienen, o muchas empresas están siendo perjudicadas por la emergencia económica, pero eso no obstaculiza y no existe un requerimiento de patrimonio para poder acceder al Plan Vallejo. Lo que sí están pidiendo es que están pidiendo estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas explicativas al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Si lo van a hacer ahora, al 31 de diciembre de 2020. Si lo hacen en el 2022, que todavía pueden, sería al 31 de diciembre de 2021. Lo importante, que puedan, si la empresa está en una situación negativa, que el argumento y justificación para acceder al Plan Vallejo sea necesito exportar, porque eso es lo que me va a permitir tener unos estados financieros positivos. Entonces, tercero, acreditar mediante certificación suscrita por el representante legal que cuenta con la infraestructura física, tecnológica, informática, administrativa y de seguridad para el desarrollo del Plan Vallejo. Me detengo rápidamente. La mercancía que entra al país en amparo del Plan Vallejo se encuentra en control aduanero, no es mercancía que está en libre disposición. ¿Por qué? Esa mercancía no entra como una importación ordinaria, entra como una importación temporal.
Eso significa, entre otras, no se puede vender, no se puede realizar ninguna operación salvo para Plan Vallejo. Y lo tercero y más importante, está en control aduanero. La DIAN tiene la supervisión y control de esa mercancía. Entonces, la DIAN necesita poder revisar muy bien esa mercancía, en dónde está su ubicación, que no se la puedan robar, que tengan todas esas condiciones para mantener esa mercancía. Y la empresa necesita garantizar eso. Infraestructura física, tecnológica e informática, que la empresa pueda tener toda la infraestructura que permita verificar y controlar el nivel de las exportaciones. Que cuando sea el plazo para realizar la demostración, no digan, uy, no sé dónde están las facturas. O mi sistema informático no tiene un máximo periodo de 1 año para revisar las facturas y las demás se pierden. Eso es cuando hablamos de una infraestructura física, tecnológica e informática. Documentos que acrediten el lugar en el que se ubicarán las materias primas, insumos, bienes o repuestos que se importarán al amparo del programa. De nuevo, eso es en control aduanero. Entonces, es muy importante que ustedes tengan correctamente identificado, incluso en planos, en dónde va a estar la mercancía, quién la va a coger, quién la va a producir, en qué instalaciones, que existan unos ámbitos de seguridad que permitan a las autoridades decir, esa es una empresa segura que no va a perder la mercancía que está importando. Porque ustedes no están pagando IVA y no están pagando arancel. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa mercancía. Y esto es algo que todavía existe, no entendemos por qué, pero lo que dice es, necesitan un aval de la solicitud suscrito por un economista con matrícula profesional vigente. Necesitan un economista que les avale su plan de mercado, su estudio y en general su solicitud para que el ministerio tenga esa certeza de que eso está avalado por un economista. Finalizo con lo siguiente. Como les dije en su momento, esto no está derogando el Plan Vallejo anterior. Lo que se está haciendo es tener un programa adicional a lo que ya está. Entonces, las empresas nuevas pueden o irse por el Plan Vallejo, que estaba antes del Plan Vallejo Express, o irse por el Plan Vallejo Express. Opinión personal, va a depender mucho de cuál es el interés de la empresa. Pero el Plan Vallejo Express tiene unas condiciones más beneficiosas para las sociedades. Eso es importante. Las empresas que ya son Plan Vallejo pueden continuar con Plan Vallejo o pueden suspender el programa de Plan Vallejo y optar por irse por Plan Vallejo Express. Y como les digo, es posible realizar 2 cupos de importación. Entonces puedo decir, suspendo el Plan Vallejo que yo tengo actualmente e irme al Plan Vallejo Express y realizar la importación de la mercancía por el Plan Vallejo Express porque tiene menores compromisos. Con eso finalizo. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna inquietud. Juan David, muchas gracias por la presentación. Creo que fue un tema muy interesante que tal vez aquí tengamos varias compañías presentes que ya sean Plan Vallejo o estén interesados en empezar o aplicar para al Plan Vallejo Express. Si no tengas alguna pregunta, yo te pregunto. Pues básicamente, excelente la presentación, Juan David, muy clara. Yo más bien le delego las preguntas a los asistentes, que son básicamente parte de la cadena de valor de todo este sector. Por favor, participen, tienen los micrófonos abiertos. Juan David, yo tengo una pregunta con respecto a los aranceles con las materias primas. Bien nos dice que ya no hay que exportar el 100% de los insumos, sino que se puede nacionalizar una parte. ¿Cómo aplica ahí el tema de los aranceles y los tratados de comercio? ¿Podrían acogerse a una disminución de aranceles o dependiendo de la procedencia o cómo podrían hacer en ese tema con el Plan Vallejo Express? Sí, excelente pregunta porque el nivel de aranceles en el sector agro es importante, porque el gobierno nacional lo que busca es proteger esta rama y este sector. El Plan Vallejo, a diferencia de servicios y de maquinaria, genera una exención total de aranceles. Entonces, 1, exención del 0% de los aranceles. Segundo,
si al momento de importar esa máquina, esa materia prima, no se va a exportar, el Plan Vallejo ya no permite, ya no sanciona por importar. Entonces, ¿qué es muy importante? ¿Cuál es mi recomendación? Al momento de importar esta materia prima, revisen de dónde viene la materia prima. Si la materia prima viene de un país con el cual tenemos tratado de libre comercio, amparen esa importación con un certificado. ¿Por qué? Porque como ya no es una sanción importarlo, nacionalícenlo y es un 0% de arancel. Importante tu pregunta, porque muchas de las empresas o les daban una sanción del 100% de lo que importaban o simplemente no se las permitían importar. Entonces, este es el momento para poder hacer eso que tú nos dices. Sabroso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Alzar la mano. Creo que Víctor tenía una pregunta. O todo quedó muy claro. Doctora Gilma, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Mayra. Yo quería preguntarle a los expertos, porque de verdad tú sabes que este no es mi mundo, pero me encanta aprender. Esto es el Plan Vallejo Express o el Plan Vallejo es primo hermano del nuevo régimen de zonas francas o es una cosa independiente. Mayra, muy buena pregunta. Y establece. Muy buena pregunta y yo creo que todos estamos para aprender. Yo no me considero experto, cada día uno aprende algo nuevo. Mira, el Plan Vallejo es diferente a la zona franca y te explico brevemente. El régimen de zonas francas te permite importar de forma indefinida mercancía para que tú con esa mercancía o la exportes o la destines al territorio nacional. Tú en una zona franca vas a tener unos compromisos de empleo y de inversión y tú puedes realizar cualquier operación dentro de la zona franca, pero solo puedes estar dentro de la zona franca. Un Plan Vallejo es diferente porque primero aplica un exclusividad, puedes estar en cualquier parte del país, pero segundo, es que no existe un compromiso de inversión y de empleo, sino de exportación. Tú tienes que exportar en Plan Vallejo, en zona franca, invertir y generar empleo. Entonces son dos beneficios diferentes, pero igual de importantes porque los dos te permiten no pagar IVA y arancel y te permiten generar unas sinergias en las operaciones que tú quieres. Va a depender mucho qué es mejor para ti dependiendo de tu operación, pero las dos son figuras muy importantes. Es más, yo ahora me considero una persona que no sé de zonas francas porque el lunes salió un nuevo decreto de zonas francas. Entonces, estamos de nuevo en ceros. Y otra coña, este año puede salir un nuevo estatuto aduanero, una nueva regulación aduanera. Entonces, todos vamos a tener que aprender. Vamos a estar otra vez desde ceros. Pero tanto la regulación aduanera como el Plan Vallejo, como las zonas francas, va a mantenerse por lo menos este año. Entonces es muy importante que sepan cuáles son esas dos figuras, sus diferencias y beneficios, para que ustedes puedan optimizar sus negocios, para que ustedes puedan ser más eficientes. Muchas gracias, Juan David. Okay. Yo creo que vale la pena decir que lo que tienen en común el Plan Vallejo Express y el régimen de zona franca, todo lo que está tratando de hacer el gobierno es agilizar y promover la internacionalización y promover la industria y promover que se mueva la economía. Ese es como el punto que está tratando de mover el gobierno y es ese. Ese es como el punto que todo se mueve hacia ese mismo lugar. De acuerdo, 100% de acuerdo. Rápidamente, este año debe salir nueva regulación aduanera y yo creo que la regulación debe ser orientada a lo que tú estás diciendo, a dinamizar la economía, a generar mayores flujos de exportadores.
No podemos mantener un esquema de hace 20 años en donde las empresas, por imposibilidades formales y operativas, no pueden exportar. Y yo creo que es lo que está haciendo el gobierno nacional. En 3 artículos, aumentar las exportaciones. Con el nuevo decreto de zonas francas, generar más solicitudes de zonas francas. Esperemos a ver también qué sale con la nueva regulación aduanera. Por aquí nos está escribiendo Iván Dorado una pregunta. Dice, ¿un OEA qué requiere para ser gran usuario de Plan Vallejo? Buena pregunta, buena pregunta. Y déjenme decirles lo siguiente, un operador económico autorizado tiene algo que lo tenía en su momento Altex, pero Altex, como ustedes saben, es una figura que ya va a dejar de estar vigente. Y el operador económico autorizado tiene lo que llamamos el beneficio de maquinaria industrial, y es cualquier maquinaria industrial que se importe para la producción de materias primas en Colombia va a estar exento de IVA. Entonces son maquinarias de un valor importante y esa maquinaria va a estar exento de IVA, no hay que pagar el 19%, con un compromiso de exportar el 30% de la producción total de la empresa. Entonces, el OEA tiene ese beneficio. Y por el otro lado, un operador económico autorizado puede claramente solicitar el beneficio del Plan Vallejo. Y el Plan Vallejo, a diferencia del beneficio de OEA, no necesita exportar la producción total, las ventas totales de la empresa, sino el 60% de la máquina que está importando. Son valores completamente diferentes y son beneficios completamente diferentes, pero vale la pena revisar dependiendo de cuáles son las ventas totales y cuánto es el valor de la importación, que es un mejor beneficio. Los dos son beneficios, no es obligatorio tenerlos. Y no hay un requisito específico para Plan Vallejo si uno es un operador económico autorizado. Un operador económico autorizado puede ser Plan Vallejo, pero, y rápidamente, tiene que seguir las condiciones del artículo 19 y 20 del decreto 285 del 2020. No es más y no es menos. Por ser OEA, no hay beneficios en la solicitud, no hay un fast track para hacer la solicitud. Es la misma solicitud que harían las demás empresas. Antes, una empresa OEA, antes de solicitar Plan Vallejo, recomiendo revisar si el beneficio de maquinaria industrial les conviene más. Si les conviene más, no se vayan por Plan Vallejo. Si no les conviene, porque el compromiso de exportación del 30% de las ventas totales es más grande, entonces sí pensemos en el Plan Vallejo. Sí pensemos en el Plan Vallejo. Juan David, te hago otra pregunta. Dado que el Plan Vallejo Express es temporal, hasta el otro año que pues, está abierta esta posibilidad, ¿crees probable que el gobierno pueda implementar estas medidas del Express algo más permanente, implementarlo ya como el Plan Vallejo como tal, dado los incentivos y los beneficios que puede tener para las empresas, importadores y exportadores? Ay, Julieta, me preguntas por la receta secreta. Mira, yo te digo lo siguiente, en estos momentos existe un problema. ¿Por qué? Porque existen muchas empresas que dicen, ¿por qué en su momento no se hizo esto? Tenemos muchas empresas, por ejemplo, nosotros en Posterera Ruiz, que están teniendo dificultades para llegar al 50% en servicios o para llegar al 100% en maquinaria industrial. Entonces ellos dicen, ¿por qué hasta ahora salió un decreto? ¿Y por qué no me está aplicando para mí? Y yo creo que el ministerio, la respuesta es, estamos en una emergencia que es muy grave, pero ellos entienden a estas personas y yo diría que eso va a ser una medida transitoria mientras que dure la emergencia económica. ¿Qué te puedo decir? La emergencia sanitaria el año pasado inició de 60 días. Llevamos un año de emergencia sanitaria. Entonces, puede existir la posibilidad que el Plan Vallejo Express dure más del 18 si no se me, déjame ver, 18 de marzo de 2022, pero no puedo confirmar si va a durar más. ¿Cuál es la recomendación? Queda un año y medio, queda un año y medio. Hagan un plan de mercado y revisen si con base en ese plan, uno, se necesita importar maquinaria, o dos, se necesita importar materia prima y insumos que están grabados por IVA. Y lo segundo es, revisen
si con las exportaciones que se plantean en los próximos 18 meses o 10 años, o dependiendo del programa, van a poder cumplir con estos compromisos, porque los compromisos son mínimos e inferiores a los que se ven en esos momentos. Si no es ahora, pueda que no sea más adelante. Entonces, hasta ahora 18 de marzo, que se pueda extender, probable. No puedo confirmarlo, probable. Pero hasta el momento, 18 de marzo de 2022. Perfecto, muchas gracias. ¿Nadie más tiene algún comentario, pregunta, duda? Y no, bueno, de lo que hablamos también, pienso que para la próxima sesión podemos ya de pronto entrar a hablar del tema de zonas francas. Dado que Juan David nos dijo que a partir del 30 de marzo pues empieza ya como a funcionar, a aplicarse. Para la otra sesión, dentro de un mes, tendremos un poquito más de avances y puede ser el tema para el comité, que me imagino que también a todos les puede llamar la atención, si les parece bien. Me parece perfecto. Si a todos les parece bien, podemos tocar ese tema para el próximo mes. Listo. Bueno, no, y si no hay más preguntas, yo creo que podemos, líderes, si quieren, pueden ya cerrar la reunión. Por mi parte, Juan David, maravillosa. Yo sé por qué no tiene más preguntas, porque es absolutamente todo quedó muy claro, muy bien explicado para los que no sabemos y no somos expertos en comercio exterior. Excelente, muchísimas gracias. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muchas gracias y a todos muchas gracias por escuchar. Cualquier pregunta, pues estaremos más que atentos a responder. Muchas gracias, Juan Gracias, Juan David. David. Todos los asistentes, muchas gracias por participar y por su puntualidad. Así es, muchísimas gracias Sí. y nos vemos en el próximo comité. Me están preguntando, Patricia, si efectivamente, si te parece bien, Juan David, nos puedes compartir tu presentación y también la grabación, te las estaremos compartiendo esta tarde. Te Sin las problema, mandamos. sin Claro problema, que claro sí. que sí. Vale, muchas gracias, feliz jueves, feliz puente, que esté muy bien. Está muy bien. Feliz puente, sí. Que estén muy bien. Chao, buen día. Hasta luego. Chao, chao.